Retornamos, estimados alumnos, con las respuestas. Bien, atentos por favor. A ver, jóvenes, vamos a completar esta parte. Un poquito. Bien. Estoy un poco agripada. Cambio de clima me ha hecho daño. Ay, Dios. A ver. Vamos a ver. En el texto, el disenso surge a partir de... A ver, mis niños. El disenso quiere decir la discusión, la diferencia, la dialéctica, ¿no? El desencuentro. Surge a partir de justamente si el curso de religión, ¿no? Debe ser o formar parte del currículo de la educación básica regular. Por tanto, en el A se está de acuerdo, ¿no? Con el curso de religión, mientras que en el texto B no, porque dice que la creencia debe ser libre, laica, ¿no? Y es un derecho, el derecho a la libertad, ¿no? Uno de. Dos, en el texto A, en el término fragmentación se puede reemplazar por divorcio, separación, con nota discernimiento, ¿no? En la B. Entonces, el término fragmentación hace referencia a que hay una separación entre la adquisición de datos y técnicas y la capacidad de dichos contenidos y técnicas. Con el término separar se hace referencia a la capacidad de diferenciar la política de la religión, por ejemplo, ¿no? 2A. 3. A partir del texto A se infiere que el acto de mentir siempre ha de ser malo, ¿no? Siempre ha de ser malo, porque dice, debido a que el pensamiento religioso se opone al pensamiento relativista, el acto de mentir siempre ha de ser malo, ¿no? Si solo se considera malo, siempre habría de ser malo practicarlo, a diferencia del pensamiento relativista que podría considerarlo de una manera diferente dependiendo de ciertos factores. Letra B. 3B. 4. A partir del texto es incompatible, dice, letra A, la tolerancia sería un aspecto distintivo de esa sociedad, ¿no? Entonces en la A, 4A, en el texto B se llama a garantizar la libertad de conciencia y posibilitar, ¿no? La convivencia entre quienes no tienen los mismos credos, ya que todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia. La sociedad civil, no la escuela, que debe quedar libre de cualquier proselitismo religioso. 4A de astuto. A de astuto. 5. Si en el curso de religión, dice, si en el curso de religión ya no formara parte, ¿no?, de la educación básica regular en el Perú, entonces obviamente la formación religiosa podría realizarse en las iglesias, ¿no? En consonancia o en concordancia con la argumentación de 10, la formación religiosa no debería impartirse en las aulas, sino en parroquias, mezquitas, sinagogas u otros. Eso es lo que dice el texto B, ¿no? No debería darse en el colegio, sino en sus lugares de creencia. 5D, ¿no? Y esa, la última parte la tenemos aquí, ¿no? 5D, está aquí. Dice, el espacio adecuado para cultivar la fe en una sociedad en la que hay libertad religiosa son los lugares de culto, parroquias, mezquitas, sinagogas y otros. Pregunta 5, respuesta al final.
Bien. Vamos entonces, 4, 5, D de dedo. Texto 2. Texto 2. En las colinas de las afueras del pueblo, del pequeño pueblo de Ceji, ¿correcto? En Perú, pueblo de Ceji en Perú, un bosque fósil, dice acá, bosque fósil, guarda secretos sobre el pasado de Sudamérica de hace millones de años. Cuando visitamos por primera vez estos árboles petrificados, hace más de 20 años no se sabía mucho sobre su edad o cómo se habían conservado. Empezamos por datar las rocas y estudiar los procesos volcánicos que preservaron los fósiles. A partir de ahí empezamos a reconstruir la historia del bosque desde el día en que hace 39 millones de años un volcán entró en erupción en el norte del Perú. Ese día llovió cenizas sobre el bosque, arrancando las hojas de los árboles. Luego, flujos de material de ceniza se desplazaron, derribando los árboles y llevándolos como troncos por un río hasta la zona donde fueron enterrados y conservados. Millones de años más tarde, después de los actuales Andes, se elevarán y arrastrarán los fósiles, las rocas quedaron expuestas a las fuerzas de la erosión y las maderas y hojas fósiles volvieron a ver la luz. O sea, otra vez se volvieron a ver la luz, quiere decir que empezaron a notarse, ¿no? A verse. Este bosque petrificado, conocido como el bosque petrificado Piedra Chamana, es el primer bosque fósil de los trópicos sudamericanos que se ha estudiado en detalle. Nuestro concepto de cómo era este antiguo bosque se amplió cuando para reconstruir el bosque y el paisaje tuvimos la oportunidad de colaborar con una artista que había trabajado en el Monumento Nacional de los lechos fósiles de Florisán, en Colorado, otro lugar con árboles fósiles que cuenta con gigantescos tocones de secoya petrificados. Secoya es un tipo de árbol, ¿no? Petrificados, al cual que ocurre en el Petrified Forest National Park de Arizona. Trabajar con la artista Maria Slovacek, que también es paleontóloga, nos hizo pensar en muchas cosas. ¿Qué aspectos tendría el bosque? ¿Los árboles eran de hoja perenne o caduca? ¿Cuáles eran altos y cuáles más bajos? ¿Qué aspectos tendrían en flor o en fruto? María investigó a los parientes actuales de los árboles que identificamos en busca de pistas sobre el aspecto que podrían tener, como la forma y el color de sus flores y frutos. Además, recientes descubrimientos paleontológicos han revelado que dos importantes grupos de animales, los monos y los roedores cabiomorfos, entre los que se encuentran los conejillos de Indias. ¿Qué son los conejillos de Indias? Guinea pig, cuyes, ¿ya? Los cuyes. Nosotros le decimos conejillo de Indias en Perú, cuy. En inglés, guinea pig. En francés, petit cochon. Cochon. Llegaron al continente más o menos en la época en la que crecía el bosque fósil. Con esta información, María pudo poblar el antiguo bosque. El resultado es un exuberante bosque, o sea, gran bosque. Miren ustedes, exuberante bosque, frondoso, ribereño, de altos árboles con flores y enredaderas leñosas. Los pájaros revolotean por el aire y un cocodrilo chapotea en la orilla. Casi permite imaginar que estamos allí, en el mundo de hace 39 millones de años. Bueno, mis queridos alumnos, ahí estamos. ¿Cuál es la idea principal del texto? Sencillo, un trabajo, ¿no? Artístico y paleontológico permitió una visión hipotética, ¿no? De cómo pudo ser ese bosque petrificado, piedra chamana, Ceji, Perú, ¿no? Hace 39 millones de años. Entonces, el trabajo entre la paleontología y el arte produjo que la reproducción del bosque de chamana de hace 39 millones de años sea una realidad. Texto A. Profesora, ¿por qué no puede ser el ave? La B dice, una investigación paleontológica en Ceji, Perú, sobre el bosque petrificado piedra chamana permitió conocer las variedades de árboles, así como los distintos animales
No, no, esa parte. Ah, ¿ven? Hay que analizar bien. Acá sí, pero acá no. Acá no. Y dice acá, los paleontólogos y los artistas mediante un trabajo de consumo, floro, nada. El artista María, la artista, María ¿es artista? No, ¿no? Representa cómo habría sido el aspecto de la flora y la fauna, dice. Acá también se equivoca. Entonces, ¿cuál sería la más adecuado, no? La que no se va más allá de lo que dice el texto. Un trabajo artístico paleontológico permitió tener una visión hipotética, porque es una visión de cómo pudo ser hace 39 millones de años el bosque chamana, ¿no? Clave A, 1A. Hay que analizar cada estructura de la respuesta, 1A. B, exuberante, connota fecundidad, productividad, ¿no? Abundancia. Coloración no, creatividad no, existencia no. Fecundidad puede ser en el contexto frondosidad, amplitud, fecundidad, prolijidad, ¿no? Entonces, en este caso, la clave C. 12. 3. De la relación entre la información pretextual y la representación artística se deduce que el bosque se ubica, ¿no? Se ubicaba al nivel del mar en el pasado. ¿Por qué? Porque dice, esa parte de los Andes se encontraba en zonas más bajas. En la representación artística del bosque de Chamana se aprecia lo que podría ser el mar. Por tanto, anteriormente esa zona debió haber estado, quizá, esta es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis, estado al nivel del mar, ¿no? 3A. 4. A partir de la infografía, o de la fotografía, es incompatible, dice. Oye, es falso, incompatible, que dice que sigue siendo una zona ribereña. Ribereña quiere decir al costado del río, o al margen del río, o al margen del mar. Falso, porque está en los Andes peruanos. Por tanto, no es una zona ribereña. Las zonas ribereñas son a nivel cero sobre el nivel del mar. Y los Andes están, vamos, en la altura, ¿no? Por lo tanto, ya no es una región ribereña. 4D de dedo. Y 5, si no se hubiese descubierto los dos importantes grupos de animales, los monos y los roedores cabiomorfos, entonces, en este caso, la representación del bosque de chamán hubiese sido exuberante igualmente, porque no estamos describiendo básicamente los grupos de animales, sino que estamos denotando, ¿no? La representación del bosque. Estamos enfocados en el bosque, no en los animales, básicamente, en el bosque. De no haberse descubierto esos grupos de animales, habría de quitar intelectualmente aquellos seres vivos de la representación del bosque, ¿no? Sencillamente lo eliminamos, pero el bosque sigue existiendo. El bosque iba a continuar. Bien, entonces, ahora nos toca un texto en inglés. Tenemos el passage, traducción, ahí está la traducción, el voto electrónico, electronic voting, is often seen as a tool for making the electoral process more efficient and for increasing trust in its management. Entonces, tenemos el voto electrónico, vamos a leer el pasaje, el texto, voto electrónico, y nos vamos a la sección C. Tenemos 3 textos en inglés, tienen acá la traducción, no les va a ser más complicado que la inferencia, y tenemos el passage 2, ¿ok? El passage 2. Bien, mis queridos alumnos, vamos a continuar entonces. Adelante. Siga. Tenemos 15 minutos para las respuestas, ¿ok? 15 minutos sería, un momento, 12:30 prácticamente. 12:45 retornamos. Adelante, jóvenes.
Bien, mis queridos alumnos, retornamos. ¿Me escuchan? Aló. Sí, profesora, sí, sí, la escucho. Listo. Sí, sí se le escucha. Vamos a continuar con electronic voting. El voto electrónico. El voto electrónico, ¿no? Is often seen as a tool for making. Momento. Ay, Dios, bendito. Voy a cerrar un ratito la puerta que estoy con frío porque está más barato. Bien, entonces dice, el voto electrónico suele verse, dice, como una herramienta, a tool, para hacer más eficiente el proceso electoral y aumentar la confianza en su gestión. Tema, el voto electrónico, electronic voting. Dice acá, un momento. Listo. Si se implementan correctamente las soluciones de voto electrónico, pueden aumentar la seguridad de la boleta, ¿no? La boleta electrónica, que es para votar, acelerar el procesamiento de los resultados y facilitar la votación. Sin embargo, los desafíos son considerables. Si no se planifica y diseña cuidadosamente, el voto electrónico puede socavar la confianza. Socavar quiere decir disminuir, destruir, malograr la confianza, desvirtuar, ¿no? En todo el proceso electoral. Las actualizaciones tecnológicas en las elecciones siempre son proyectos desafiantes que requieren una cuidadosa deliberación y planificación. La introducción del voto electrónico es probablemente la actualización más difícil, ya que esta tecnología toca el núcleo de todo, dice, el proceso electoral, la emisión y el recuento de los votos. Okay, guys, let's go. Number 1, the shifting of the passage can be best described as the electronic, ¿no? El voto electrónico, ¿de qué se está tratando? Una explicación de los beneficios y los retos del voto electrónico, ¿no? Entonces, una explicación de los beneficios y desafíos o retos del voto electrónico. As the explanation of the benefits and challenges of electronic voting. In the passage, the benefits of introducing electronic voting in the electoral system are exposed, for example, an efficient electoral process and the confidence of the voters, but the challenge that could be faced are also explained, okay? Number 1, letter B. Number 2, the word undermine connotes distrust, ¿ok? Undermine, o sea que socavas la confianza, tiene que ver con la desconfianza, ¿no? Porque dice socavas, ¿no? Que si es que no se tiene una buena planificación, puede socavar la confianza. Entonces, acá sería distrust, porque trust es confianza, distrust es desconfianza, ¿ok? Desconfianza. 2D. According to the passage, it is likely that the electronic voting can, letter C, credit or discredit, ¿ok? Puede acreditar o desacreditar el sistema electoral. Entonces, de acuerdo con el texto, es probable que el voto electrónico pueda, o si se hace bien, acreditarlo, pero si no se hace bien, pues desacreditarlo, ¿no? If elections are well planned or designed using electronic voting, the electoral system will benefit. Otherwise, sin embargo, si, por el contrario, ¿no? Sería, ¿no? It would be the opposite, ¿no? De lo contrario, será todo lo contrario, ¿no? Entonces, si se hace bien el voto electrónico, va a ser crediticio, pero si no, va a ser un descrédito. 13. 4. About electronic voting, the author state all except
all except, acerca del voto electrónico el autor declara todo, excepto la implantación del voto electrónico es insignificante en una sociedad, ¿no? 4A. In the passage, it is stated the introduction of electronic voting has an impact, either negative or positive on elections. Entonces, la implantación del voto electrónico es insignificante en una sociedad. En el texto se afirma que la introducción del voto electrónico tiene un impacto ya sea negativo o positivo en las elecciones. La clave es la letra A, 4A, ¿no? 5, si el sistema electoral en el Perú evitara el voto electrónico, entonces este sistema podría, ¿no? Podría procesar, ¿no? Los datos de una manera muy lenta. This system could process the data slowly. 5, D de dedo. Según el texto, el voto electrónico podría acelerar el proceso, ¿no? Electoral, ¿no? Muy bien. Dedo, 5 D de dedo. Y vamos al texto de la sección C, Passage 1. Y tenemos acá, quizás fueron las inundaciones, flood, ¿no? Flooding, ahí está. Flood es inundación, flooding, inundaciones, ¿no? Flood. Ok, dice acá. Quizás fueron las inundaciones sin precedentes en Europa y China, quizás fue el calor mortal en el noroeste del Pacífico o los incendios forestales que se extienden por 1 millón de hectáreas en el oeste, lo que hizo que uno se preguntara si esto podría ser algo más que una racha aleatoria de muy malas noticias. ¿Podría ser el cambio climático? Para decirlo sin rodeos, según los científicos del clima, sí, lo es. ¿Qué cosa es? Cambio climático. Estamos viendo absolutamente la cara del cambio climático, dijo Jennifer Francis, científica principal del Centro de Investigación Climática de Whitwell. Si se sabe dónde mirar, las señales han estado ahí durante años. En la disminución del hielo marino, en la crisis actual de las naciones insulares de baja altitud, pero lo que está a la vista ahora, de una manera que no se había visto antes, es que los fenómenos meteorológicos extremos atribuibles al cambio climático están ocurriendo ahora. ¿Qué cosa? ¿Cuál es? La frecuencia. Más gravedad y más daños a la vida humana. ¿Okay? La frecuencia es la que se está viendo más y a la propiedad. Y esto va a empeorar, lo que significa que a medida que el mundo siga calentándose, este tipo de catástrofes podrían ocurrir en cualquier lugar. Todo el mundo lo siente, de una manera u otra, independientemente de que el acontecimiento extremo se produzca en su propio patio trasero. Dijo Francis, está en todas partes. Bien, ¿de qué estamos hablando? The text is mainly about the increase, ¿no? The increase about the climate change. Letra C, the tangible consequence of climate change, las consecuencias tangibles del cambio climático, ¿no? O sea, lo del cambio climático, ¿no? Consecuencias posibles, tangibles quiere decir que se van a dar, es posible que se den, tangibles. 1, C de casa. 2, the verb feels, the verb feel significa sentir. Connota, ¿no? En este contexto, la percepción, ¿no? Uno siente, dice, ¿no? Sientes, ¿no? Presientes o sientes esos cambios. Entonces, sería perception, representación, no, ni conclusión, ni intuición. Es más que todo, intuición quiere decir abstracto, pero la percepción se da con un estímulo, en algunos de los 5 sentidos, por eso se llama feel, sentir, sentidos. Por tanto, sería percepción. Letra A. 3. Es compatible afirmar que un desastre natural en la actualidad es mucho más frecuente y violento, ¿no? Ahí dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre los otros desastres? Es que son más frecuentes y violentos los desastres naturales últimamente y que están acabando y afectando la vida humana, ¿no? Debido al cambio, los desastres tienen mayor alcance y mayores consecuencias. Clave B, 3B. Y 4, it follows that the effects of climate change should not
should not be unexpected because, en este caso, se deduce que los efectos, ¿no?, del cambio climático no deberían ser inesperados porque ya se sabía esto. En el texto nos dice que signos como el derretimiento de los polos han sido evidentes durante varios años, o sea que esto ya se sabía. Por tanto, la clave sería la A. Y no solamente eso, ¿no?, sino que ya se confirmaba, ¿no? Como dice acá, dice, están ocurriendo ahora con más frecuencia, más gravedad y los daños a la vida. Y dice, también dice, si se sabe dónde mirar, dice, las señales han estado ahí durante años, ¿no? Durante años. Disminución del hielo marino, crisis actual de las naciones insulares, etc. Entonces ya se sabía. Vamos a la 3, clave, B de beso, 4, A de astuto, y 5, si los huracanes, if hurricanes were to start originating in Peru as an unprecedented event, no me podría imaginar un huracán en Perú, Dios mío. Si los huracanes comenzaran a originarse en Perú como un evento sin precedente, ¿no?, porque nunca ha pasado. 5 de dedo, podría considerarse un cambio, un efecto, ¿no?, al cambio climático, ¿no?, porque nunca se ha dado, es algo unexpected, unprecedented. Entonces, 5 de dedo. Las consecuencias del cambio se han vuelto mucho más violentas, impredecibles y más continuas, y por tanto, si se da algo como esto, como un huracán en el Perú, que nunca se ha dado, pues sería atribuible o contextualizado dentro del cambio climático. ¿Ok? Listo. 5D. It could be considered an effect of climate change. Passage 2. The theory of atom dates at least as far back as 140 BC to Democritus. Vamos a hablar acerca de la teoría del átomo de Demócrito. Un momentito. Bien. Bien, vamos a ver ahí. La teoría del átomo se remonta al menos al año 440 a Demócrito, un científico, ¿no?, y filósofo griego. La explicación de Demócrito del átomo comienza con una piedra cortada con la mitad. Dice acá, por la mitad, da 2 mitades de la misma piedra. Si la piedra fuera a ser cortada continuamente, en algún momento existiría una pieza de piedra lo suficientemente pequeña como para que no pudiera ser cortada. El término átomo proviene de la palabra griega para indivisible, que Demócrito concluyó que debe ser el punto en el que un ser, cualquier forma de materia, ya no puede dividirse. Su explicación incluía las ideas de que los átomos existen por separado, unos de otros, y que hay una gran cantidad infinita de átomos, que los átomos pueden moverse, que pueden combinarse para crear materia, pero no fusionarse para convertirse en un nuevo átomo, y que no se puede dividir. Bien, esa es la teoría de los átomos, de Demócrito. The text or the passage is primarily concerned. El texto trata sobre, o se refiere principalmente a, la concepción filosófica de la teoría del átomo expuesta por Demócrito. Por tanto, la 1 C de casa, que está súper fácil. 2, come from, se origina, ¿no? Viene de, come from, viene de, ¿no? Come from, viene de, es el origen, ¿no? El origen de la palabra átomo.
Entonces, en la etimología, la frase confront se refiere a la etimología, ¿no? De la palabra átomo, que significa, ¿no? Indivisible. 2A, origin, origin. 3. The author implies that Democritus, el autor da a entender que Demócrito podría haber desarrollado una filosofía materialista. Bueno, eso es, hay que conocer mucho lo que es la filosofía para poder llegar al entendimiento de este texto, porque este es un texto complejo, ¿no? El autor implica, ¿no? O sea, da a entender, ¿no? Pero es bien complicado, porque también hay que saber de esta teoría, que es materialista, ¿no? El autor da a entender que Demócrito podría haber desarrollado una teoría basada en la materia, ya que se apega, ¿no? A esta para explicar cómo se forma la misma materia. 3. A de astuto. 4. De acuerdo con el texto o la teoría propuesta por Demócrito, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? O sea, nos están diciendo una discordancia con el texto. Pues dice que Demócrito creó, ¿no? Acuñó, creó el término átomo en su sistema filosófico. El autor sostiene que Demócrito concibió que la materia estaba compuesta de átomos y sus combinaciones, pero no indica que él haya inventado, ¿no? La palabra. Él no ha inventado la palabra, ¿eh? Es una concepción de la palabra que expone Demócrito, que desarrolla, pero no la palabra, ¿ok? Porque ahí dice, the term atom come from, ¿no? Deviene indivisible. Entonces, no es Demócrito el que crea la palabra, más bien la desarrolla, la define, ¿no? Pero no inventa la palabra. La palabra no es inventada por Demócrito, solo la teoría. 5. Si Demócrito hubiera evitado, ¿no? Las combinaciones de átomos, entonces las diferentes formas de la materia tendrían otra explicación, ¿no? Ahí tenemos las diferentes formas de la materia tendrían otra explicación. 5C. The different forms of matter would have another explanation. If Democritus had avoided the combination of atoms, then he would not have been able to explain why matter has different forms. Therefore, the different form of matter would have had another explanation. Si Demócrito hubiera evitado las combinaciones de átomos, entonces ya no habría podido explicar, ¿no? Por qué la materia tiene diferentes formas. Por lo tanto, las diferentes formas de la materia habrían tenido otra explicación. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, terminamos exactos. Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Hasta luego. Tienen la grabación y los subtítulos en castellano, ¿no? De la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias.